Buenos días. Buenos días, Buen doctora. día, ¿Cómo doctora. están? Me alegra mucho volverlos a ver. Ay, aquí hay un ruido. Se me puso el video que les voy a poner ahora. Ya. Bueno, uy, estoy despelucada. Bueno, buenos días otra vez. Entonces, hoy vamos a concretizar los conceptos que trabajamos la clase pasada conversando sobre la película que vimos. De pronto vamos a traer otra vez algunas situaciones de la película y la idea es que esto ya quede como afianzado como conceptos aprendidos, digámoslo así. Eh, Todos estos conceptos que va a trabajar hoy están en el documento que les hice llegar, que está ahí en la plataforma, el que se llama Diferenciando Ética, Moral, Derecho y Religión, para que si los quieren volver a leer, si los quieren volver a repasar, si tienen alguna pregunta, pues ahí está todo como concentrado y la idea pues hoy es que también resolvamos dudas, ¿cierto? Si algo quedó como que no quedó muy claro en la lectura o no quedó muy claro en la presentación, entonces la idea pues es que podamos resolver esos interrogantes. Entonces vamos a empezar a hacer la presentación. Eh, Vamos a ver cómo les va. Hoy mi computador está un poquito lento. Bueno, les recuerdo que el enlace que tienen es el enlace que siempre vamos a utilizar para que pues lo tengan ahí guardadito, no lo pierdan. Eh, de otro curso me dijeron, ¿por qué no lo pone en la plataforma? Lo voy a intentar pegar ahí en la plataforma también para que como que todo el mundo tenga en dónde está el enlace y puedan entrar a la clase sin problema y sin depender pues de que estemos mandando el enlace todos los días. Ay, no he podido, perdón. No, ya casi, ya casi. Hay alguien que está tratando de ingresar, pero no he podido decirle que sí. Díganle que ya voy.
Listo, creo que ya casi lo logro. Voy a apagar la cámara porque como somos tantos también esto me pone más lento el comp. Ya casi lo logro. Listo, creo que ya, ¿cierto? Por fin funcionó. Sí, doctora. Muchas gracias por la paciencia. Ustedes saben que a veces esto no se controla. Bueno, entonces hoy vamos a ver las diferencias o vamos a hablar sobre las diferencias entre ética, moral, religión y derecho. Esperen un segundo que no sé qué es lo que estoy presentando aquí. Creo que me quedaron dos abiertas. Bueno, entonces lo que vamos a ver es un panorama general de los campos de la ética, la moral, la religión, el derecho para hacer una diferenciación, porque normalmente nosotros hacemos como una relación indiscriminada con estos conceptos, es decir, a todos nos parece lo mismo la moral, la ética, la religión, y eso hace que, pues que en algunas ocasiones cuando vamos a hacer discusiones sobre tomar decisiones, pues estos conceptos se nos enreden y no sepamos desde dónde estamos ubicados y o desde dónde estamos haciendo nuestras apreciaciones. Entonces esto es súper importante para de aquí en adelante en todas las bioéticas que vamos a ver hacia el futuro, porque siempre vamos a estar pensando en dónde estamos ubicados, estamos en el campo de la moral, estamos en el campo de la ética o cuando profundicemos más en la bioética, si estamos en una discusión bioética. Y pues entender desde dónde vienen esas concepciones, también un poquito del panorama histórico. Identificar entonces esas argumentaciones desde esos campos, hablar un poco de lo que se conoce como los sistemas éticos y más adelante, hoy no, vamos a empezar a introducir el concepto de bioética y como de por qué surge y de dónde viene, digamos, ese campo. Entonces, todas las personas, todos ustedes y yo y todos hacemos siempre preguntas filosóficas, aunque uno siempre piensa que la filosofía es una cosa ahí de mamertos que están todo el tiempo preguntándose o, no sé, pensando bobadas, pero realmente todos filosofamos todo el tiempo y todos nos hemos hecho alguna vez preguntas filosóficas que son muy importantes a la hora pues de asumir las circunstancias que tenemos en la vida. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Qué es lo que llamamos realidad? ¿Para qué venimos a este mundo? ¿O, qué sentido tiene vivir en este mundo? ¿Qué es lo diferencialmente humano? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué camino debo tomar en este momento? Todas esas preguntas nos las hacemos todo el tiempo en la vida y como vimos en la película, también estas preguntas son las catalizadoras para empezar a preguntarnos por el sentido y el paradigma, digamos, que estamos viviendo en nuestros momentos o en el momento preciso. Entonces, como vimos en la película, nos empezamos a preguntar qué sentido tiene vivir la vida, qué sentido tiene que yo venga y abra la heladería o el sitio en el que estamos trabajando, por qué las cosas que se hacen de esta manera. Y esas todas son preguntas que llevan diferentes respuestas o que nos llevan a diferentes respuestas y esas respuestas están muy relacionadas con los conceptos que vamos a ver. Entonces vamos a diferenciar
qué es la moral. ¿Ustedes qué entienden por moral? Bueno, ahí ya dice, pero ustedes pues qué entienden cuando se habla de moral. O ya lo leyeron también. Pues yo entiendo por moral que es como el grupo de reglas de un subgrupo de la sociedad y que es, o sea, no es como cuestionable, ¿sí? O sea, solo ese grupo tiene ese tipo de normas y deben ser respetados porque hacen parte de la sociedad, pero no es algo global. Exactamente. Entonces, la moral es un conjunto de cosas que hacemos, de costumbres, normalmente es muy costumbrista, y como es una cosa de costumbres, está muy relacionada con la cultura, ¿cierto? Mi cultura, mis personas que están cerca tienen una percepción de la moral que es particular a esa sociedad o a ese grupo social. Y se diferencia de otros grupos sociales precisamente por lo que se acostumbra a hacer, ¿cierto? Entonces, normalmente la moral está relacionada con lo que mora entre nosotros, es decir, esas reglas invisibles, sutiles, que todos ponemos y que nos cumplimos sin cuestionamiento, como estaba diciendo Carol. Entonces, yo no me pregunto por qué es bueno o malo lo que estoy haciendo, sino simplemente lo hago porque sé que está bien o lo hago porque sé que está mal. Digamos que la moral se mueve entre estos dos conceptos, lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Y todo lo que voy encasillando, lo voy encasillando en esas dos definiciones, ¿cierto? La moral no es intermedia, no es medio moralmente aceptado, sino o es moralmente aceptado o no es moralmente aceptado. Entonces, cuando veíamos en la película, pues había una moral ahí específica, ¿cierto? Todos tenían una forma de ser, unas costumbres que eran tácitas para todos, es decir, nadie tenía un libro donde decía cómo comportarse, sino que todos se comportaban de esa forma porque esa era la forma que se hacía siempre. Y uno eh, no se preguntaba por qué, sino simplemente lo hace. ¿Y por qué lo hace? Pues porque así lo hacen en mi familia, o si lo hemos hecho durante siglos, o esa es la costumbre. ¿Y por qué tenemos esa costumbre? Pues porque es así, ¿verdad? Esa tiene también la característica que se transmite de una generación a otra y cambia, ¿cierto? Si yo me voy a otro país, normalmente cambian esas costumbres morales y muchas personas lo primero que encuentran es ese choque de moralidades, ¿cierto? De que allá en ese otro país las personas acostumbran a hacer unas cosas que para mí son raras o no tienen nada que ver con lo que yo hago, o por el contrario, mis costumbres les parecen a ellos extrañas y diferentes, ¿sí? Mucha gente, por ejemplo, que vive en el extranjero extraña la Navidad, porque en la Navidad nosotros tenemos unas costumbres muy específicas relacionadas con lo que nos parece bien y adecuado, mientras que en otros países esas costumbres están pues como que son raras, a veces un poco locas e incluso mal vistas, porque pues para unos puede ser una época de recogimiento, para otros puede ser una época de fiesta. Entonces todo depende de cómo esa situación moral se viva y se alimente en esa sociedad. Hay muchas, digamos que la moral se manifiesta entre nosotros por estos dichos o lo que se conoce como refranes, que básicamente son esos pedacitos de sabiduría ancestral que nos muestran a nosotros cuál es nuestra moral, ¿cierto? Eso que nosotros entendemos como inherente, tácito, pero que nunca reflexionamos sobre. Entonces, por ejemplo, no hagas al otro lo que no deseas que para ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo, haz el bien sin mirar a quién. Quien siembra viento recoge tempestades, a quien madruga Dios lo ayuda, el que a hierro mata, a hierro muere. Todas estas son eh, muestras de nuestra moralidad o de lo que nosotros entendemos por lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Y esas cosas, digamos, no necesitan estar
escritas en ninguna parte, aunque siempre están ahí como desde esa sabiduría. La moral entonces habla de lo apropiado de lo prohibido. Y también, digamos, excluye un poco qué cosas se podrían hacer, porque todo está relacionado con la moral, todo está relacionado con qué es lo bien visto y qué es lo mal visto, qué es lo apropiado o lo positivo. Todas estas condiciones de la moralidad están relacionadas con el ciclo vital, es decir, hay moralidades para adultos, para niños, todo eso está relacionado con que las mujeres tienen un deber ser, eso también lo vimos en la película, los hombres tienen un deber ser. Hay unas circunstancias ahí que siempre están relacionadas como con la vida de las personas. También las cuestiones de la moral se refieren a la sociedad, a la propiedad, por eso, por ejemplo, robar está bien o está mal, la distribución de los recursos, cómo se llevan las relaciones de pareja, cómo se habla de la reciprocidad, es decir, si yo te doy, tú me das, o si yo te ayudo, tú me ayudas, sobre el trabajo, sobre la manera en la que resolvemos conflictos, y todas esas transgresiones de la regla pues son castigadas dentro de esa moralidad, ¿cierto? Entonces, cuando no aceptamos un comportamiento moral, pues siempre hay una penalización social. O sea, siempre que alguien se comporta contrario a la moral establecida, pues todos hacemos una penalización. Estamos en desacuerdo, lo miramos feo, le hacemos el fo, porque eh, esas transgresiones de las reglas, o nosotros, mejor dicho, nos convertimos en reguladores de esa moral. Nosotros nos convertimos en quienes están pendientes y vigilantes de que se cumplan esas reglas morales. Y no lo hacemos porque lo queramos hacer, sino porque digamos que ese es como el mecanismo, ese es el sistema que se implementa en estas situaciones. Nosotros, al tener una moral, pues queremos defenderla. Lo vimos en la película, todos empezamos a decir, no, hay que defender lo que estaba pasando, esto no puede seguir así, se ha perdido los valores, y entonces todas esas cosas hacen que nosotros mismos busquemos eh, mantener el sistema moral. Un ejemplo de situaciones y de lo cambiante que es la moral es las costumbres entre países, como ya había dicho, y lo que está bien visto para algunos no es, digamos, adecuado para nosotros. Todos sabemos que para nosotros los perros y los gatos en general son animales de compañía, casi que miembros de la familia, pero para otras culturas los perros pues son alimento, igual que las vaquitas, igual que los cerdos, igual que todos. Entonces, evidentemente la cultura y la sociedad, las costumbres se transforman y se cambian, y lo que para nosotros es terrible, horrible ver a un perrito convertido en comida, para otros es simplemente una costumbre, una cosa de todos los días, una cosa normal. Acuérdense que los alimentos, la parte de la alimentación es una de las cosas más fuertes que se implementan cultural y moralmente, ¿cierto? O sea, lo que comemos y lo que no comemos está muy ligado a esas costumbres, y también es súper difícil de abandonar. Cuando yo no estoy acostumbrada a comer perro, me va a costar mucho trabajo, perro, animalito, me va a costar mucho trabajo transformar esa moralidad, y por eso también veíamos en la película lo difícil que es abrir esas fronteras de lo que está bien y de lo que está mal. Tiene que haber toda una transformación del pensamiento para poder cambiar eso que considero lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, también podemos, digamos, ponerlo allí, las personas que son vegetarianas. Para una discusión entre un vegetariano y una persona que come carne, pues puede ser una discusión que puede llegar hasta puntos bastante álgidos, porque precisamente cuestiona lo que cada uno considera que está bien y lo que está mal, y cuestiona las valoraciones que tiene uno de lo propio, de lo ajeno, de lo vivo, de muchas otras circunstancias, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes tienen algo que pensar o que decir con respecto al tema, pero pues es bien interesante discutirlo para ejemplarizar o para hacerlo ejemplo de esos valores y costumbres morales y cómo se argumenta.
Sí, ¿no? Nada. No hay ningún vegetariano o vegetariana. Sí, doctora. Pues doctora, no sé, supongamos a mí, pues yo siempre he pensado que pues los seres vivos, o sea, supongamos el argumento de las personas que consumen carne, es que es como que la cadena alimenticia, ¿cierto? Entonces, como los animales también los hacen, entonces nosotros también deberíamos hacerlo. Ujú, Pues a vista personal, ¿cierto? Pues yo no estoy de acuerdo porque pues hay muchos suplementos, igual es respetar otra forma de vida. Pero ujú, también me parece muy importante, por ejemplo, nosotros decidimos qué animales matar y cuáles no matar, pues también ujú, según la conveniencia de nosotros y según el daño que nos puedan causar, ¿cierto? Entonces, matamos a la cucaracha porque nos da fastidio, pero entonces la persona que no consume carne porque es vegetariana, ay no, qué pesar del perrito, qué pesar de la vaquita porque lo van a matar, ¿cierto? ujú, Entonces me parece que pues igual cualquier postura, sea la persona que come carne, la que no come carne, la que es vegana, la que es vegetariana, siempre va a ujú. tener como ciertos puntos en donde se le puede rebatir. Exactamente, y eso es lo que vamos a tomar, digamos, hoy para comprender esas discusiones y esas argumentaciones. Cuando yo digo que toda la vida hemos comido carne y por eso, pues, comer carne está bien, estoy parada desde dónde, desde lo que les estaba expresando como la moral, ¿verdad? Estoy parada desde la costumbre, es que estamos acostumbrados a comer carne toda la vida, desde que somos, eh, bueno, desde hace mucho tiempo comemos carne y eso incluso nos desarrolló como raza humana, pues lo hacemos y lo debemos seguir haciendo, ¿cierto? Entonces, miren también lo que significa el continuar con esa moralidad sin evolución y sin transformación. No quiere decir que ahora todos tengamos que volvernos vegetarianos o veganos, pero introducir la discusión es interesante y es importante para precisamente conocer desde dónde están fungiendo esos valores o esas valoraciones, ¿cierto? Porque puede transformarse y no es una moral estática, porque las moralidades también se mueven, sino que esos son mucho más difíciles de transformar, como lo vimos en la película. Bueno, y entonces la religión. La religión es un sistema moral, pero compartido por un grupo, a veces un grupo más pequeño que el resto, pero es una moralidad compartida. Entonces, nos movemos desde la moral, digamos, general y más difundida entre todos. Por ejemplo, en la mayoría de las situaciones, todos estamos de acuerdo con que no está bien matar, independientemente de que tengamos una religión u otra, es una moralidad extendida en nuestra sociedad, pero las religiones tienen sistemas morales que son diferentes o diferenciados y que comparten entre ellos, ¿cierto? Además, la religión tiene una postura unida hacia la espiritualidad y a esa valoración de lo trascendente, de otras cosas diferentes que están relacionadas también con la moralidad. Es una ligarse a otra cosa diferente. Mantenerse unido y atento es la raíz de lo que significa religión y entonces es una conexión mucho más del plano, digamos, espiritual. Hay doctrinas que están estudiando precisamente esa reflexión sobre la experiencia moral, entre ellas la teología, y hace una reflexión precisamente de cómo experimentan las personas ese sentido moral a través de la religión y cómo eso los lleva a trascender o a sentir una conexión espiritual. Independientemente de la religión que sea, pues todos quienes están adscritos a una doctrina religiosa, pues comparten, digamos, esa experiencia moral desde la conexión con la espiritualidad. No quiere decir que quienes no profesan una religión no tengan un contacto con la espiritualidad. Evidentemente todos tenemos un contacto, todos tenemos una percepción, simplemente pues
cambia con respecto a la moralidad compartida que tiene esa religión. La religión además tiene una dimensión objetiva que es la de las costumbres, los ritos y las tradiciones. Entonces las religiones tienen sus propias costumbres y sus propios ritos. Entonces ir a eh, por ejemplo, el ayuno en ciertos días para guardar ayuno, la oración en ciertos momentos, eh, la vestimenta, las personas que están ligadas a la parte espiritual, eso hace parte de la dimensión objetiva de la religión y la dimensión moral de la religión está muy relacionada con esa experiencia con lo divino, esa experiencia que individualmente cada persona tiene con su divinidad y cómo esa experiencia lo transforma en el plano espiritual y en el plano del comportamiento, o sea, en el plano de lo moral. Y vamos a referirnos a la ética, que es, digamos, nuestro campo de discusión en este punto. Nosotros, durante todas las discusiones que vamos a hacer en esta clase y en las clases subsiguientes de bioética, no vamos a hablar de moral, o sea, no nos vamos a dirigir a discusiones morales ni a discusiones religiosas. Vamos a limitarnos a discusiones éticas porque la moral y la religión son cuestiones más del ámbito privado, o sea, de cada uno de nosotros, y la ética y la bioética son mucho más del campo de lo público, de lo cultural, y están sujetas, digamos, a una argumentación, ¿cierto? Y de todas maneras, la ética, al hacer la discusión de ética, podemos transformar la moralidad y podemos transformar la conciencia religiosa, pero evidentemente nosotros vamos a estar en este nivel. Entonces, para eso tenemos que preguntarnos, pues, ¿qué es la ética? ¿Cierto? La ética es un estudio, una reflexión juiciosa de la moral, de esas costumbres o moralidades o de las religiones, por eso en la religión es la teología, en la moral es la ética, es el cuestionamiento de lo que hacemos o de lo que aceptamos moralmente. Es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué no consideramos inadecuado o moralmente inaceptable comer perros? ¿Y por qué es moralmente aceptado comer vacas? ¿Por qué es moralmente aceptado o moralmente inaceptado asesinar? ¿Y por qué es moralmente aceptado asesinar en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando se habla de la pena de muerte? Todas esas son los cuestionamientos que se hace la ética. Y entonces esa ética se pregunta sobre lo que está debajo de, ¿cierto? Lo que subyace a esa conducta moral. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos que esto está bien? ¿Por qué pensamos que esto está mal? ¿Cuáles son los significados que le damos a esas valoraciones morales? ¿Por qué pensamos que las cosas se deben hacer de esta manera o pensamos que no se deben hacer de esa manera? Entonces, la ética va más hacia los significados y también hacia las implicaciones. La ética se pregunta por qué pasaría si continuamos con este modelo que estamos viviendo en la actualidad. Volvemos a la discusión o el debate sobre la alimentación. ¿Qué pasa si seguimos comiendo todos vaquitas y cerditos am, a una escala planetaria y con esta exigencia de la alimentación? ¿Qué pasa si dejamos de comer de plano vacas y perros y cerdos y animales? ¿Qué pasa si reducimos el consumo? ¿Qué pasa si, bueno, todas esas cuestionamientos que nos pueden pensar, la ética está muy relacionada con esas preguntas, con esas implicaciones de lo que está en la moral o lo que consideramos adecuado o consideramos inadecuado. También se piensa en esas implicaciones cuando hay unas transformaciones, cuando cambia la moral, como vimos en la película, ¿cuáles son las implicaciones? Cuando todos se convirtieron en color, como que el mundo sí se transformó, pero también había la pregunta de ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con lo que de aquí en adelante, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a continuar?
Esas preguntas son preguntas que van más relacionadas con la ética. Entonces, muy importante diferenciar la ética normativa de la ética en general, porque uno casi siempre piensa que la ética está relacionada con las normas y uno piensa que cuando le van a hablar de ética, entonces le van a sacar un código de ética y le van a decir esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que no debes hacer. Pero esa es una forma de ética, ¿cierto? Eso es una valoración ética, pero no es la ética en general. Entonces la ética va más allá de conservar esas normas de vida en un grupo, de hacer un manual de procedimientos y más bien apoya una construcción desde la discusión de qué es lo que quisiéramos hacer, porque o cómo debemos transformar o qué queremos transformar en la sociedad a partir de lo que consideramos moralmente aceptado o no aceptado. Además, esa ética nos permite preguntarnos a todos nosotros, ¿desde dónde estamos proponiendo lo que estamos haciendo? ¿Cierto? Entonces, por eso preguntaba yo por las cuestiones, por ejemplo, de convertirme o no convertirme en vegetariano o en vegano. ¿Desde dónde lo estoy cuestionando? ¿Desde dónde me estoy planteando esa posibilidad, esa opción? ¿Qué alcanzo a ver con esa perspectiva? ¿Hasta dónde me permite ver ese pensamiento? Eh, ¿Hasta dónde me limita? Porque me puede limitar también ese tipo de pensamiento. ¿Qué mundo se construye a partir de ese pensamiento? ¿O qué mundos se destruyen o se transforman a partir de ese pensamiento? Entonces, la ética me permite o me hace cuestionarme mucho más sobre la vida cotidiana, la vida en general. Diferente de la moral que, como decíamos anteriormente, está muy relacionada con lo que es y ya, lo que debe ser y ya, ¿cierto? Bueno, entonces les voy a poner un videito chiquitín, a ver, para cómo continuar con la discusión. Bueno, ojo, ojo, porque el video es súper cortico y se lo pierden. Voy a ponerlo ya. ¡Tarán! Voy a volverlo a poner porque es chévere volverlo a ver. Bueno, ¿qué tal?
A mí me parece muy chévere. Me hizo acordar de, pues yo creo que todos han visto El Grinch. El Grinch es una película basada en unos libros de un autor americano, creo que se llama Dr. Seuss. Y él en todas sus películas, por ende en todos sus cuentos infantiles, él tiene la misma perspectiva. Y es que todo lo que está pasando dentro de la película, o sea, todo lo que pasa en la película del Grinch, por ejemplo, es en un mundo y cuando se acaba la película hacen como un desenfoque en la cámara y todo estaba pasando en un copito de nieve que estaba como en el espacio. Me súper acuerdo de eso. ¿Y eso qué significa, Valerie? Que a veces nosotros convertimos nuestro mundo en el todo, ¿cierto? Pero el mundo es un pedacito, el mundo que nosotros vivimos es un pedacito, o es un copito, es una cabeza de alfiler de otros mundos posibles, ¿verdad? Y que lo que nosotros consideramos hoy, y nos rasgamos además las vestiduras por discusiones morales locales, pues son solo un poquitico de los 80.000 mundos que existen también y las 80.000 discusiones que se pueden tener, ¿verdad? Entonces eso también es invitarnos a ver que a veces nos enfrascamos en una sola mirada, en una sola perspectiva, en el zoom chiquitico, pero si empezamos a hacer un zoom más grande, a aumentar, 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 nuestras perspectivas empiezan a cambiar y a transformarse. Y entre más amplio sea ese zoom, pues más cosas puedo valorar, ¿cierto? Más cosas entran a intervenir, a jugar, a moverse en esa valoración o en esa percepción de ese mundo, ¿cierto? Y eso en parte lo permite o lo fomenta, digamos, ese pensamiento ético. Hay una diferencia que es interesante tenerla en cuenta. La moral es una moral vivida, eh, y la ética es una moral pensada, ¿cierto? Entonces, cuando reflexionamos, cuando pensamos, cuando introducimos ese por qué a lo que estamos haciendo o le hacemos un zoom hacia afuera, pues nos damos cuenta que hay cosas que hay que, digamos, ir pensando más o depende de las gafas que yo esté utilizando o del aumento que esté poniéndole a ciertos puntos, es que va a aparecer el mundo, ¿cierto? Entonces el mundo depende de mi mirada, depende de cómo, desde dónde lo estoy viendo, así como nos estaba diciendo Valerie de la película, pues ese es un mundo, pero si me voy hacia afuera, pues es otro mundo distinto. Es lo mismo en Hombres de Negro al final, también hacen como ese zoom afuera y nos damos cuenta que pues es solamente un pedacito el que estamos viviendo en ese punto, ¿cierto? Entonces la ética puede ser vista de esa forma, ¿cierto? Como unas gafas o ese zoom o esa concepción que se tiene y ellas nos permiten acercarnos o alejarnos dentro de ese mundo, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas diferentes visiones o esas diferentes ópticas que podemos tener de la moral? Hay unos que se conocen como los sistemas éticos, es decir, la moral es una y las éticas son muchas, porque como es una reflexión sobre las moralidades o sobre la moral, pues puedo hacer diferentes reflexiones desde diferentes principios o desde diferentes perspectivas o con diferentes gafas, ¿cierto? Entonces, la ética no es una sola, hay muchas éticas. Entonces, yo no puedo hablar de la ética, hay éticas o sistemas éticos que me permiten ver, leer o interactuar con el mundo desde esas diferentes concepciones. Y esas éticas pues introducen lo cognitivo, pero también lo afectivo, la capacidad de decidir, la capacidad de moverse, la capacidad de emocionarnos con. Entonces, las diferentes éticas nos permiten también ver que cada época y cada momento histórico imprime una huella ética y que esa reflexión sobre ese momento histórico también es fundamental para comprender por qué hacemos lo que hacemos o para
comprender cuál es la manera que vivimos, cuál es la manera que consideramos buena, adecuada, útil, humana de vivir, ¿cierto? Entonces es muy importante porque las éticas también se transforman a través de la historia y una cosa, ya lo vamos a ver, una cosa es la ética desde la percepción antigua y otra es la ética contemporánea, precisamente porque los mundos y las valoraciones se han transformado. Entonces, hay éticas que ya no nos funcionan o que nos funcionan de manera limitada. Entonces, hay que pensar y hay que conocer esas éticas para poder saber en qué mundos estamos parados o qué mundos estamos viviendo dependiendo de esas valoraciones o de esas reflexiones sobre la moralidad. Finalmente, el derecho, entonces, es una característica que está destinada más a la protección de los individuos, es un lenguaje que está fundamentado en el respeto de los unos de los otros, tiene unos principios fundamentales que son la vida, la libertad, la expresión, la propiedad, y entonces el derecho digamos, se imprime desde esas perspectivas, desde la protección o el derecho a la libertad, a la propiedad, a la vida, ¿verdad? Y entonces ya no es solamente una moralidad de un ámbito comunitario, sino que se expande y se extiende hacia una valoración mucho más amplia como sociedad, ¿cierto? Entonces, por eso las sociedades tienen sistemas de derechos. Incluso la humanidad se ha puesto de acuerdo en tener un sistema de derechos que se llaman los derechos humanos. Entonces, entre todos nosotros hemos dicho, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en que sí, cada comunidad tiene una moralidad particular y puede hacer una reflexión ética sobre esas moralidades, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos para hablar el mismo idioma, para saber qué vamos a defender. Entonces, el derecho dice, vamos a defender unos principios fundamentales y a partir de eso, entonces todos estamos de acuerdo y pensando en que eso es un valor fundamental que hay que proteger, que hay que defender, y el resto puede ser, dependiendo de las moralidades, de las religiones, pues que se puede ampliar o reducir. Pero básicamente es ponernos de acuerdo para tener unas reglas básicas para poder vivir entre nosotros. Hay entonces unos derechos naturales que están relacionados con esa observación de la naturaleza, por ejemplo, el derecho a la vida, eh, y se aplican únicamente hacia lo humano, porque el derecho es una creación humana. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en este mundo más contemporáneo, estamos pensando si los derechos son única y exclusivamente del humano, o si estamos pensando en que los derechos tal vez también pueden ser extendidos hacia lo no humano. Por ejemplo, los derechos de los animales. Ustedes saben que hace poco estaban discutiendo sobre considerar sujeto de derechos a un río, considerar sujeto de derechos a una selva, y eso hace que empecemos a considerar qué es lo natural o qué es digamos, lo que consideramos valioso. El derecho nace desde el valor de la humanidad, pero hoy en día hemos transformado nuestra visión de que lo natural perdón, lo humano es lo único valioso. Ya sabemos que lo humano es valioso, pero no necesariamente el centro fundamental del valor. Por eso empezamos a darle otras valoraciones y otros derechos a lo no humano. Y esto pues es toda una transformación social que estamos viviendo, que están viviendo todos ustedes. Evidentemente nosotros estamos en un ámbito de discusión hacia los seres humanos. Existen entonces esos de seres humanos que están centrados en que todos debemos tener un principio de igualdad, de no discriminación, de creación de una sociedad civil y política que pueda tomar decisiones desde estos principios. Pero volvemos a lo mismo, pues eso se va transformando dependiendo de las valoraciones. Es decir, que todos estos ámbitos, la ética, la moral, el derecho, se van moviendo y se van alimentando y retroalimentando los unos con los otros, ¿cierto? La moral se va alimentando de la ética y se va transformando. La religión, bueno, la religión es un poco más difícil de transformar precisamente porque es
es una doctrina que va muy ligada al aspecto divino y pues es difícil interactuar con lo divino. Sin embargo, también hay transformaciones de las doctrinas religiosas, por ejemplo, en la religión católica, ustedes saben que pues hacen los concilios del Vaticano y entonces transforman lo que moralmente era aceptado en ciertas épocas por la religión a otras cosas que son moralmente aceptadas y diferentes en la actualidad. Eh, los derechos también se van transformando dependiendo de las moralidades sociales, lo que a veces en algunos contextos ha sido considerado eh, no ser un derecho, después se ha transformado, por ejemplo, hablando de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, no considerábamos que las personas afro tuvieran derecho a la vida, que tuvieran derecho a la dignidad o que tuvieran derecho a la propiedad, pero luego cuando ocurren transformaciones morales o transformaciones éticas en torno a eso, entonces el derecho también cambia, también se transforma y entonces amplía esa concepción de lo que es derecho para todos. En algunos países se considera ilegal la homosexualidad y en otros no, porque se ha transformado con respecto a la transformación moral y a las valoraciones éticas que se hacen de la sexualidad o de la libertad que tenemos todos de tener una sexualidad elegida. Entonces, todos estos se van moviendo, se van transformando y van interactuando. Y la bioética es un campo que intenta también tomar de todos estos colectivos para hacer sus propias reflexiones encaminadas a no eliminar, digamos, cada una de estas tendencias, sino al contrario, al incluirlas y transformarlas y pensar, adicionarles otros elementos fundamentales que los vamos a ir viendo cuando empecemos a hablar de bioética. Entonces vamos a ver que la ética podría considerarse casi que como un sistema vivo, porque es un sistema que se va transformando y que va transformando a medida que las moralidades y los mundos distintos se van creando con esas nuevas éticas. Entonces vamos a ver un poquito cuáles han sido esos sistemas éticos que han ido transformándose y transformando nuestra visión del mundo a partir pues de la historia y de la concepción de lo que es moralmente aceptado o no aceptado. Entonces, hay una ética que se conoce como la ética griega o la ética de los valores, que es un pensamiento ético pues antiguo de los principios de la ética. Cuando digo antiguo no quiere decir que ya no sirva o que ya esté anticuado, sino que quiero decir que pues es un sistema que digamos que data de esa época histórica, ¿cierto? De la época de los griegos, pero es un sistema que pues está vivo y que utilizamos, de hecho, utilizamos todos nosotros todo el tiempo. Entonces, los griegos consideraban que la vida era un campo de interacción en el que las fuerzas del caos y del orden estaban todo el tiempo en disputa, ¿cierto? Entonces, el caos estaba todo el tiempo disputándose el dominio y el orden estaba todo el tiempo tratando de mantener su dominio en el mundo. Esto lo vemos a través de las historias los mitos griegos, en donde nos damos cuenta que es esa discusión todo el tiempo entre el desorden y el orden. Los griegos consideraban la existencia o la vida como una obra de arte, es decir, que ellos mismos se consideraban una obra de arte que se iba perfeccionando a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, considerarse uno mismo una obra de arte implica que yo todo el tiempo tengo que estarme tallando, modificándome, transformándome para hacerme cada vez más perfecto o para acercarme mucho más al ideal, ¿cierto? Entonces, para los griegos el ideal, ese patrón, ese canon ideal estaba muy fuerte y todos estábamos como en ese camino de transformarnos en ese ideal a través del cultivo de nosotros mismos. Por eso para ellos era tan importante que las personas se hicieran buenas en el arte, en la filosofía, en las matemáticas, porque todo eso era como tallarse a sí mismo, como transformarse a sí mismo. Ellos utilizaban el símil de un instrumento que se está afinando. Entonces todo el tiempo uno está afinándose hasta lograr
ser el instrumento que tiene la nota perfecta o la nota más armónica en ese contexto. Entonces la vida se trata pues de hacerme humano y de hacerme un humano cada vez más humano, ¿verdad? Esa es como el sentido de lo ético y para ellos entonces eso está muy relacionado con la estética y la belleza. La naturaleza es estética y es bella, tiene simetrías y esas simetrías nos sirven de parámetro para comprender qué es lo bello, según este pensamiento griego, y qué es lo deseable, ¿cierto? Entonces, para ello, lo ético es lo estético, es decir, lo que es más natural y más asemejado al modelo fundamental que es la naturaleza, es lo más ético o lo más deseable, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían los griegos para eso? Empezaban a hacer deliberaciones y para transformar su quehacer, su hacer diario, y todo el sentido de la vida estaba en la búsqueda de lo que se conoce como la eudaimonía o la felicidad, ese afinar ese instrumento hasta lograr el punto fundamental, el armónico perfecto, que sería la felicidad. Esa sería, digamos, el concepto de felicidad de los griegos, esa perfección y ese momento en el que afinamos y damos la nota adecuada. Toda esa visión del mundo pues integra la belleza, el orden, la simetría y para ellos entonces el concepto de la justicia y el bien estaban muy relacionados. Por eso entonces para los griegos sale o fundamentalmente la teoría de la virtud. El derecho natural o lo natural, lo que viene desde la naturaleza, es lo que nos dictamina lo que debemos o no debemos hacer. Entonces aquí en esa forma de pensamiento, pues pensamos qué tipo de persona soy yo, cuál es el modelo que tengo que seguir. Y a partir de ese modelo, entonces yo puedo ubicar lo que está bien y lo que está mal. Si el modelo dice que tenemos que ser fuertes y valientes, entonces está bien intentar buscar la fuerza y la valentía. Si está mal ser odiosos y groseros, pues entonces todo aquel que esté buscando esos antivalores, pues estaría siendo vicioso o virtuoso. Entonces las personas son dependiendo de ese valor que están buscando. Y esa es una valoración el individuo como agente moral, es decir, el individuo que está buscando hacerse virtuoso o hacerse vicioso o pues con valores negativos. Esta ética está muy relacionada con lo que se conoce como con los códigos deontológicos. Los códigos deontológicos son eso que todos pensamos que es la ética, es decir, esos códigos de comportamiento en donde dice cuáles son las cosas que usted debe hacer y las cosas que no debe hacer o que debe evitar. Los códigos deontológicos están muy relacionados con la ética profesional. Por ejemplo, nosotros tenemos un código deontológico. ¿Alguien se sabe cuál es el código deontológico de medicina? ¿O lo han escuchado? ¿O el código de ética médica? Entonces, no se preocupen, esto es lo que vamos a ir aprendiendo. El código de ética médica se llama en nuestro país la Ley 23 de 1981. Y ahí en la Ley 23 de 1981 dice todo lo que los médicos debemos hacer, cuál es nuestro deber ser y cuáles son las cosas que debemos evitar o cuáles son las cosas que eh, pueden causarnos penalización ética por mala práctica, por ejemplo. Entonces, cuando existe un canon, un modelo, y yo tengo que cumplir el modelo, estamos hablando de una ética más griega y naturalista, y estamos hablando de una ética relacionada con eh, el deber ser desde un parámetro moral. Cuando estamos hablando de la discusión, y les decía ahora, estamos hablando de la discusión de volvernos o no volvernos vegetarianos eh, cuando decimos es que es lo natural,
porque por naturaleza somos carnívoros y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Les decía yo, estamos parados acá. En el ámbito médico, cuando decimos, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la clonación. ¿Por qué? Pues porque la clonación es antinatural, estamos afectando los patrones naturales. Entonces estoy parado en una postura naturalista. Eh, y yo podría decir, entonces, pero los humanos se clonan naturalmente. Los gemelos son unos clones naturales. Entonces uno dice, pues sí, ¿no? Entonces si la naturaleza lo produce, es normal, es adecuado y entonces podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces la clonación está correcta, ¿cierto? Esas valoraciones que hacemos refiriéndonos a lo natural están todas relacionadas con esta ética griega. Cuando decimos la homosexualidad no está bien, ¿por qué? Porque lo natural es que haya hombres y mujeres, que estamos parados en esta ética naturalista, porque la naturaleza es la que me dictamina lo que está bien y lo que está mal. No quiere decir que, vuelvo y digo, esto entonces esté desmodado, antiguo y que ya no lo tengamos que hacer. Todo el tiempo nosotros estamos moviéndonos en esas discusiones. Entonces ustedes tienen que empezar a pensar de sus discusiones del diario vivir, qué consideran que está bien y desde dónde lo consideran bien. ¿Están parados en una ética naturalista todo el tiempo o no? ¿Están parados de sus argumentaciones siempre se remiten a lo que es natural, normal y por eso se está bien hecho? ¿O sus valoraciones están más relacionadas con otras discusiones? ¿Qué otras discusiones se han introducido? Hay una ética que es muy famosa y muy fuerte también, que es la ética kantiana o de Kant. Esta ética kantiana está muy parada en el momento histórico que se conoce como la modernidad. Y en ese momento histórico, lo más importante era la racionalidad y la voluntad. La ética kantiana está en ese momento histórico en el que nos queremos separar de los animales y queremos decir, los seres humanos no somos animales, somos humanos, nos diferenciamos de ellos porque tenemos una racionalidad, una capacidad de ser racionales. Los animales son irracionales, se dejan llevar por los instintos naturales. Entonces, rechazamos eso que consideramos natural y lo transformamos en el deber ser, que sería lo racional, ¿cierto? Entonces ya no queremos ser naturalistas, queremos ser racionalistas. Entonces nos volvemos kantianos. ¿Y qué pregona o qué habla, de qué habla la ética kantiana? Nos habla de que hay unos juicios que son objetivos, de la objetividad, es decir, de no inmiscuir las emociones que serían lo natural o lo subjetivo y convertir nuestros juicios en una cosa mucho más objetiva. Además, hay unos juicios que están relacionados con lo que, eh, lo que se muestra el deber, como el deber ser, lo que a juicio de la mirada de todos los racionales debe ser, y ese juicio sobre la rectitud, es decir, sobre unos parámetros específicos que ya no son unos cánones como naturales, como en la ética naturalista, sino unos parámetros, unos juicios que todos nosotros nos ponemos de acuerdo, con que estamos de acuerdo con que son rectos, eh, deseables y por eso entonces lo consideramos ético. En esta ética kantiana está la autonomía como un valor creciente y fundamental. Es decir, si yo soy racional, si soy capaz de hacer raciocinios, entonces soy capaz de hacerme autónomo. Y si soy capaz de hacerme autónomo, puedo hacer estos juicios objetivos de autenticidad y de rectitud, y esos juicios me permiten entonces tener una voluntad, es decir, hacer algo porque yo quiero hacerlo y no porque el instinto me dice que lo haga. ¿Sí? Entonces es esa diferenciación fuerte y fundamental entre lo natural y lo racional. Aquí ya no queremos ser animalitos, queremos ser seres humanos racionales.
Eso pues tiene unas características fundamentales y es que abandonar esa conciencia hace lo que dijimos anteriormente, lo que dije anteriormente. Entonces vamos a una valoración superior a lo humano y una valoración inferior a lo no humano, que sería la naturaleza, los animales y el resto de las cosas, ¿cierto? Entonces todo lo que es considerado humano tiene un valor superior y además todo lo que se parezca a eso humano pues tiene ese valor superior que debe ser perseguido por todos los seres humanos. En la ética kantiana es famoso el imperativo categórico, que es este que dice obra de tal manera que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Y esto entonces pone, insisto, a la humanidad como parámetro fundamental para la toma de decisiones y como valor central para poder decir qué está bien y qué está mal. Entonces, el humano se pone en el centro y lo que diga el humano a través de su racionalidad, que está bien, que está mal, constituye en lo ético, en lo adecuado y en lo que es valioso, ¿cierto? La ética kantiana pues tiene unas pequeñas dificultades o unos pequeños tropiezos que están relacionados con que se fracciona al ser humano, ¿cierto? Al sujeto se le fracciona entre el cerebro y el corazón, como están las caricaturas, ¿cierto? Entonces el cerebro está relacionado con la reflexión, con la objetividad y el corazón está relacionado más con la emoción y con la subjetividad. El ideal en este punto que es, insisto, en la modernidad, es separar estas dos cosas. Una cosa es lo que dice el corazón y otra cosa es lo que dice la cabeza. Y hay que hacerle caso más a quién, al corazón o a la cabeza. En este contexto, a la cabeza, más que al corazón. Señor. Ajá. Ujú, ujú. Exacto, lo que pasa es que Kant estaba parado en la modernidad, como les estaba diciendo. Entonces, en la modernidad, esta decisión era posible. Nosotros ya no la consideramos posible, porque ya estamos en otra época, estamos en otro contexto. Nosotros sabemos que estas dos cosas están pegadas y que la emoción alimenta el cerebro, ¿cierto? Y que el cerebro es el que produce la emoción, además, con todas y que son cosas indivisibles. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo, ¿cierto? La subjetividad no sería posible, no es posible. Pero Kant estaba parado en el siglo XVIII, en donde de verdad se pensó que el ser humano podía separar su racionalidad de su emotividad. Y eh, nos, aquí nace la ciencia clásica, en ese pensamiento en que podemos ser completa y absolutamente objetivos a la hora de hacer juicios y que esos juicios nos van a permitir determinar cómo es el mundo y que el mundo es según esa valoración objetiva. Aquí está parada también la ciencia clásica y cuando ya veamos un poquito de historia de la ciencia lo vamos a repetir,
está parada entre la capacidad de nosotros de ver lo que es y lo que no es, y como soy objetivo y puedo ver lo que es y lo que no es, entonces puedo crear un juicio de valor sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por ejemplo, está parada en el antropocentrismo, vuelvo a decirlo, de que el ser humano es el valor fundamental o el más valioso en la pirámide, y que el ser humano además tiene esa capacidad de ser racional y poder deducir a partir de su inteligencia y de su racionalidad todo lo relacionado con el mundo. Es decir, que nuestra capacidad de conocer al mundo nos va a poder hacer eh, capaces de entender todo a tal modo que podamos hacer esos juicios racionales sobre cómo ocurre la vida. Aquí estábamos pensando en esta época histórica, estábamos pensando que lo único que teníamos que hacer es conocer los patrones de la naturaleza para poderlos entender y dominar. En este punto ya sabemos que es imposible. Ya sabemos que por más de que conozcamos, habrá cosas que no vamos a poder conocer o no vamos a poder entender, o que es una cosa que pues va creciendo, pero que nunca vamos a tener la completitud del esquema. Aquí lo pensábamos que sí lo íbamos a poder hacer, y asimismo pensábamos que el ser humano era, era un sujeto que podríamos dominar, en el sentido de que al dominar la racionalidad podríamos dominar las decisiones y las cosas que queremos hacer. En esta entonces vuelve a surgir esa ética deontológica y está más relacionada, entonces, más que al seguir la virtud, como estamos viendo en los griegos, el ser virtuoso era el que hacía las cosas bien, porque nada más con querer hacer las cosas bien, que es lo natural, pues entonces ya eras un virtuoso. En este momento no es solamente querer hacer las cosas bien, porque usted tiene que ser racional en eso, hacer las cosas bien. ¿Y cómo hago para que sea racional? Pues yo le doy una lista de cosas que usted tiene que hacer, y con su racionalidad las tiene que poder hacer, porque es un ser humano que tiene esa capacidad de decidir hacer el bien o no hacerlo, ¿cierto? Entonces acá no es que el bien devenga, sino que usted es capaz de tomar decisiones de lo que está bien o de lo que está mal a través de hacer un juicio racional. Esto es un poquito lo que nosotros vemos que se hace mucho, que es hacer una lista de pros y contras. Esto es una ética kantiana. Usted quiere tomar una decisión, entonces hace una lista de los pros, ta, 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 y de los contras, ta, 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 ta. Y entonces empieza a decir, bueno, a valorar los pros y a valorar los contras y hacer un juicio racional sobre la decisión. Cuando tú haces una lista de pros y contras, sacas la emoción, porque hay en muchas circunstancias cuando tomamos decisiones, así haya todos los contras, si la emoción me dice que lo hago, lo hago. Y entonces ahí estaría siendo irracional y estaría yendo en contra de todo lo que decía acá. Vuelvo a repetirles, no está bien ni está mal, no es que está bien hacerlo de un modo o mal hacerlo de otro modo. Todos intentamos hacerlo de una manera particular. Algunos somos más racionalistas, consideramos que las decisiones deben ser racionales siempre, y otros son más emocionales y dicen, no, las decisiones se toman con la emoción. Si yo siento que lo estoy haciendo bien, pues por allá es, ¿cierto? Porque la emoción dictamina la razón. Entonces, esto, digamos, es ya abriéndolo a la toma de decisiones en salud y con los pacientes, pues es evidente que nosotros pensamos que los pacientes deben ser racionales en la toma de decisiones. Nosotros le decimos al Señor, no, es que, ¿cuál miedo? Emoción. Ay, mire, es que usted se tiene que operar porque le va a hacer bien, porque yo soy muy bueno en esto, porque se le van a mejorar los parámetros de tal cosa, la otra. Nosotros buscamos que los pacientes tomen decisiones racionales, pero sabemos que todos casi siempre tomamos decisiones más desde la emotividad, o hacemos una mezcla muy graciosa, que es algunas cosas de la racionalidad y otras cosas de la emotividad. O sea, uno trata de ser racional, pero le mete la emoción, y si la emoción y la razón están ahí, pues uno más o menos inclina a la balanza. Entonces, es muy importante que como médicos empecemos a reconocer que las decisiones pocas veces son racionales y que muchas veces son emocionales.
Y también desde la parte de nuestro quehacer. Cuando yo tomo decisiones para mis pacientes, tengo en cuenta el juicio racional, que es lo que me dictamina el quehacer, es decir, la medicina basada en la evidencia, por ejemplo, me dictamina el juicio racional. Esto es lo que debo hacer, porque es lo que está en la evidencia. Pero también ahí está la emoción del médico. Pero es que si hago esto, ¿cuál es la consecuencia de mi paciente? ¿Qué le va a pasar a mi paciente si sigo por este camino de la evidencia? A ese introducirle el qué va a pasar se le conoce como la ética utilitarista y el consecuencialismo. La ética utilitarismo y el consecuencialismo nos habla de pensar en que hay actos racionales, pero no solamente es pensar si esto está bien desde la racionalidad y ya, sino qué pasaría si. Entonces aquí hay que incluirle las necesidades, las emociones y las pasiones de las personas para saber si esto es una decisión o qué quiero hacer o lo que no quiero hacer, ¿cierto? Entonces el utilitarismo nos habla de pensar además del juicio racional, qué es lo que me sirve, lo que me conviene y lo que me hace feliz. Y eso es lo que guía mis actos. Entonces, cuando yo pienso en que voy a hacer esto porque me conviene, voy a hacer esto porque esto es lo que más beneficio me va a traer, pues estoy pensando en la utilidad de la decisión, ¿cierto? Estoy introduciendo otro parámetro que es la utilidad. Si no me sirve, pues tal vez no me vaya por allá y esa racionalidad entonces se me va para otro lado. Y eso que me sirve y que me hace feliz incluye las emociones. Entonces esto amplía un poquito y deja de ser tan cuadrito como Kant, en el sentido en que solo la razón es lo único que nos da el sentido de la decisión, pero también tiene, digamos, algunas particularidades, y es que el utilitarismo hay que pensar siempre en el beneficio, pero no siempre hay una posibilidad de obtener beneficio de las decisiones. O a veces cosas que benefician a uno pueden perjudicar a muchos. Entonces ahí, ¿cómo tomo la decisión? ¿Verdad? Pues si yo estoy pensando en el beneficio, pero si mi beneficio va a causar perjuicio en otros, entonces es ético tomar esa decisión. Cuando una decisión que beneficia a cuántos es una definición, es una decisión adecuada. Entonces, para traerle un ejemplo como cotidiano de nosotros, ay, levanté la mano, para, para muy de nosotros es cuando decimos vamos a hacer este experimento con seres humanos por el beneficio de la humanidad. Entonces, ¿es ético hacerlo porque estamos beneficiando a la humanidad? ¿O podría ser no ético si estoy causándole daño a ese individuo? ¿Ustedes qué piensan? Qué difícil, ¿verdad? Pues, doctora, digamos que eso se podría reevaluar, pero en unas situaciones un poco más complejas, como si hubiera, por ejemplo, que en esta pandemia tuviera el virus una tasa de mortalidad demasiado alta, Ajá. se podrían evaluar cosas así y pues cambiar como ese sistema ético, Ujú. pues sin pasar, o sea, se le podría más bien como solicitar a las personas que quieran ser partícipes asumiendo las consecuencias de poder, o sea, así como un consentimiento, pero igual se irá a sufrir el daño porque pues son Ujú. experimentos contra las personas. Exactamente, exactamente. Es más, en la pandemia lo hicimos. Nos encerramos afectando nuestra individualidad por beneficiar a la mayoría, porque esa era la medida que nos estaba sirviendo a todos, ¿verdad? Entonces nos tuvimos que encerrar y tuvimos que señalar a los que estuvieran con el virus y tuvimos que cerrar a esos y perseguirlos y amenazarlos con cárcel y todo para que se para poder beneficiar al resto, que eran muchos más, ¿cierto? Entonces, claramente hemos estado utilizando el utilitarismo y a ese utilitarismo se le acompaña su hermanito, que es el consecuencialismo, porque una de las cosas que tenemos en cuenta cuando vamos a beneficiar a unos u a otros o cuando estamos poniendo en la balanza el beneficio es cuál es la consecuencia. No solamente si sirve, sino cuál es la consecuencia de hacerlo. Entonces, cuando la consecuencia es más grave que
el beneficio o el posible perjuicio, pues a veces nos vamos hacia la consecuencia, ¿cierto? No, pues es más grave que este señor siga transmitiendo el virus a todo el mundo, encerrémoslo, a, eh, digamos, el perjuicio que, o el daño que se le puede hacer a ese único ser, es teniéndole encerrado o afectándole sus derechos de la libertad, la autonomía, el derecho a salir a la calle cuando yo quiera. Entonces hay unas cosas que se empiezan a poner en la balanza y las decisiones se empiezan a poner más difíciles. Mire que esto se ha ido como complejizando, ya no es solamente el que yo quiera ser bueno y que siga los patrones de lo bueno o que la racionalidad me dictamine si está bien o que está mal, sino que es que hay muchas otras cosas que hay que valorar. Por eso esto va haciendo como ese zoom que les mostré en el video, ese zoom hacia afuera. Ah, bueno, sí, está bien que yo quiera ser bueno, pero también está bien que utilice la racionalidad, pero también que incluya la emotividad y que también incluya la utilidad y la consecuencia. Entonces, cada vez más grande la, digamos, la inclusión de variables en lo que podría ser una toma de decisiones o una ética para ciertas circunstancias o para ciertas decisiones. Entonces aquí hay que incorporar más información, ¿cierto? Porque tengo que saber sobre a quiénes va a ser útil, qué consecuencias va a tener, si esta utilidad maximiza para el bien de todos o maximiza para el bien de uno solito, si estamos dispuestos a beneficiar solo a unos y a quiénes y a qué nivel, y si es, o si son, vamos a ser capaces de beneficiar a muy poquitos y con consecuencias para muchos y a qué nivel. ¿Cierto? Entonces, todas estas valoraciones se han hecho en la ciencia, cuando hacemos experimentos con seres humanos, cuando hacemos estudios clínicos con seres humanos, tenemos que valorar a quiénes estaríamos beneficiando con esto, a quiénes estaríamos perjudicando con esto. El perjuicio es tan grave que lo puedo matar, por ejemplo, o es un daño pero no tan grave, entonces pues es tolerable. ¿Hasta cuándo tolero? ¿Qué tanto tolero? ¿Cuántas muertes voy a tolerar para decir que esto es un beneficio para todos? Cuando hacen estos estudios y se empiezan a morir los pacientes, ¿cuántos pacientes voy a tolerar que se mueran para definir si este fármaco evidentemente es peligroso y lo debo dejar de usar? ¿Cuántos efectos adversos son tolerables para decir que esta medida es adecuada o inadecuada? Todas esas discusiones están en torno a estas dos éticas, el utilitarismo y el consecuencialismo. Y vamos a otro, vamos a ampliarlo más todavía, más grande. Entonces aquí decimos, mire, sí, Kant estaba muy bien y nosotros somos racionales e intentamos incluir la racionalidad en todos los campos, pero es que esa autonomía es relativa. Yo puedo ser autónomo hoy y mañana estar muy estresada o con una situación familiar que afecte mi autonomía. O me pueden dar un golpe en la cabeza y el que ayer era autónomo ya hoy no lo es. Entonces esa autonomía es muy relativa a muchos sucesos de las personas. Y entonces lo verdadero y lo correcto no depende de uno, de un racional, sino de muchos y de todas las interacciones que hay entre todos esos que están siendo racionales, emocionales en mayor o menor medida. Además, cuando interactuamos con otros, entre nosotros definimos cosas importantes, significados, construimos mundos y esos mundos son colectivos. Entonces, al construir esos mundos colectivos, las decisiones que tomamos también incluyen lo colectivo. A eso se le conoce como la ética comunicativa. Es decir, esa ética que está muy relacionada más en el contexto que en la propia decisión. Es decir, que lo que ocurre en el mundo con nosotros es lo que realmente nos dictamina hacia dónde debería ir la decisión o hacia dónde debería irse en la esfera de las decisiones. Entonces hay que preguntarse aquí, ¿estamos incluyendo a todos en esta decisión o solamente estamos escuchando a unos poquitos? Esto beneficia a muchos, pero ¿desde qué parámetro? ¿Quién está diciendo que es beneficio?
porque lo que para mí puede ser beneficio, para otro puede ser perjuicio. Por ejemplo, una persona dice, no, pues amputarle el pie es el mejor beneficio porque pues no se va a morir, pero para esa persona, un futbolista, pues es el peor daño que le pueden hacer porque entonces lo voy a dejar sin capacidad para hacer lo que está acostumbrado a hacer. Entonces, ¿quién dictamina lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién dictamina cuál es el mejor beneficio para unos o para otros? Además, hay cosas ocultas, hay decisiones, información que no puedo conocer y esa información puede hacer daño en la toma de decisiones. Entonces, hay manipulación en esas decisiones, hay cosas que no estoy teniendo en cuenta. Todo eso hace que la comunicación, es decir, ese ampliar ese horizonte de decisión hacia los otros y a lo que pensábamos y a lo que hacemos, que construyamos unas decisiones más amplias y que incluyan a todos en esas circunstancias. Entonces aquí lo importante no es la consecuencia como en el consecuencialismo, ni la utilidad, sino más bien que todos estemos de acuerdo, que todos nos sintamos cómodos con la decisión, que todos hagamos un consenso con respecto a si esa decisión será tomada y todos asumiremos también las consecuencias. Y entonces en esta ética comunicativa, más allá de buscar seres racionales o no, hay que cuidar que todos puedan participar en la decisión. Es decir, que todos se sientan representados en esa decisión, que todos sientan que les fueron preguntados o que pudieron participar en esa toma de decisiones, que pudieron decir si estaban o no estaban dispuestos a asumir esa decisión. Y en ese sentido, entonces, la ética, miren cómo nos influye o está inmersa en todas las acciones de nuestra vida. No es una cosa que esté por allá en la filosofía, en los libros, en los códigos, sino que está inmersa en todas las situaciones de la vida cotidiana. La ética es algo más cotidiano de lo que nos podríamos imaginar y se incorpora todo el tiempo a nuestras acciones y a nuestras decisiones. Es una cosa además que va coevolucionando, porque como vimos, a medida que las sociedades se van transformando, que los conocimientos se van transformando, que las humanidades van valorando las cosas de manera distinta, pues asimismo las éticas van coevolucionando y van dando o brindando otros elementos de reflexión para la toma de decisiones. Hay otras éticas que están relacionadas con el bios, no con lo natural, sino con la vida misma. Y esas éticas relacionadas con la vida misma están muy relacionadas con la bioética. La bioética surge en un momento histórico en el cual empezamos a conocer, transformar y manipular la vida misma. Ya no estamos enmarcados en un mundo dominado por la naturaleza, sino estamos enmarcados en un mundo dominado por la humanidad. Y esa humanidad ya ha tocado los hilos fundamentales de la vida. Y al tocar esos hilos fundamentales de la vida, pues se tiene que preguntar por qué considera vida, ¿cierto? Y qué considera valioso de la vida. Y cómo considera si el cuidado de la vida es importante y fundamental. Y considera que si el cuidado de la vida no es solo la vida humana, sino la vida en general, es decir, la vida de los seres no humanos, de la naturaleza, la vida en general. Entonces, la bioética está centrada en el cuidado de la vida en general, no de lo humano, pero incluye evidentemente a lo humano. La bioética surge en un momento en el que la ciencia ya no es neutra, eso lo vamos a ver un poquito cuando veamos la historia de la ciencia. Es una ética laica, es decir, que se aparta un poco de los preceptos religiosos, de las moralidades religiosas, para ampliar esa discusión sobre otras moralidades no necesariamente ligadas a la religión. Está enmarcada en una sociedad global, en un mundo en el que ya no es tan local, tan Villa Feliz, sino que es un mundo interconectado y grande, y en una sociedad que está viviendo todo el tiempo el riesgo de la extinción, más que nunca con
todo lo que está ocurriendo con el cambio climático y con todo lo que está ocurriendo con la pandemia, hoy nos estamos ahora sí en serio preguntando por si realmente vamos a obtener una viabilidad del futuro, si en verdad somos viables como humanidad o si estamos trazando el momento histórico del declive de la humanidad o incluso de la extinción. Entonces, una preocupación tenaz. A ustedes les tocó un mundo muy duro, déjenme decirles, porque a nuestros ancestros nos tocó el mundo inacabado, el mundo enorme, donde los recursos naturales eran infinitos. A nosotros nos tocó, a ustedes más que a mí, porque ya estoy viejita, nos tocó el mundo en el que esto no está infinito y que es más, es finito, tan finito que es posible que no tengamos en 10 años recursos y entonces ya nos estamos preguntando qué vamos a hacer cuando no tengamos recursos, para dónde vamos a echar, cuáles son esas posibilidades de futuro, si existen esas posibilidades de futuro. Entonces la bioética, además de incluir la ética en sus reflexiones, se mueve en campos que se preguntan por la vida como problema, cómo hacerla posible en el futuro que parece que fuera imposible, cómo comprendemos lo vivo, insisto, no lo humano solamente, sino lo vivo, y cómo tomamos decisiones que favorezcan a la vida, no que favorezcan únicamente a lo humano, sino que favorezcan a lo viviente. Y lo viviente se relaciona con la naturaleza, con el ecosistema, con los seres no humanos. También se pregunta por una ética social y civil. ¿Cómo hacemos para no seguirnos matando como humanos y matando además a los no humanos y al planeta y a todos a la vez? ¿Cómo resolvemos esos conflictos que son tan complejos en torno a que o garantizamos el suplir la alimentación o acabamos con el recurso de las selvas, por ejemplo? ¿Cómo resolvemos ese conflicto tan complejo entre alimentar al mundo y acabar con la selva, que es la diversidad que nos hace estar vivos aquí? ¿Cómo tomamos esas decisiones en conjunto y no valorando solamente unas perspectivas? ¿Cómo hacemos para distribuir los recursos que ya son escasos para que sean eficientes para todos? Y es una ética que es más aplicada. Las otras éticas son reflexivas y están en torno a la discusión argumentativa, que también inmiscuye la bioética, pero la bioética es una ética mucho más aplicada porque está relacionada con lo que está ocurriendo, con la situación particular y hacer la reflexión desde la situación particular, no desde el ideal de la situación, sino desde lo que está ocurriendo. Por eso hace tanta mella en la parte de la práctica clínica, porque en la práctica clínica todo el tiempo están ocurriendo cosas y todo el tiempo estamos tomando decisiones. Entonces la bioética se mete en la práctica clínica porque es una ética práctica de qué pasa si el paciente dice que no, qué pasa si el paciente dice que sí, qué pasa si se muere, qué pasa si lo que estoy haciendo no sirve. Entonces por eso la bioética está tan entrelazada en los aspectos de la ética clínica, pero no se queda solamente allí, sino que se amplía, digamos, su campo de acción a discusiones sobre la vida en general, sobre las decisiones mucho más macro, eh, mucho más que inmiscuyen no solamente a lo humano, sino a lo no humano, y está relacionada con el futuro, ¿cierto? Con lo que podamos o no podamos hacer hacia el futuro. Esta bioética está muy relacionada con que las cosas no son y ya, sino que más bien se están haciendo y entonces cómo hacemos para hacerlas cada vez mejor. Esa es una introducción muy general a la bioética que después vamos a complementar mucho más cuando veamos en las siguientes clases eh, pues de dónde salió la bioética y en qué ámbitos fundamentales. Entonces hoy espero que pues si tienen alguna pregunta o alguna cosa la puedan hacer. Vimos ese panorama general sobre la ética, la moral y la religión y el derecho. Vimos cómo se diferencian las unas de las otras y cómo que complementan también las unas a las otras. Vimos también que eso no es que esté
desechado del todo, sino que es una discusión que está permanentemente y que pervive, digamos, está en la toma de decisiones de todos nosotros. Todos hemos sido naturalistas alguna vez en alguna reflexión, todos hemos intentado ser racionalistas, todos hemos intentado tomar decisiones haciendo una lista de chequeo. Lo más importante es que pensemos desde dónde hacemos nuestras argumentaciones cuando las hagamos. La próxima vez que hagamos una discusión frente a una situación polémica, como lo acabamos de ejemplificar con respecto a ser vegetariano, vegano o a ser carnívoro o no serlo, eh, desde dónde estoy argumentando mi decisión o desde dónde estoy juzgando la decisión del otro, ¿verdad? Para saber si estoy parada, en qué ética estoy parada y cómo esa ética me sirve o me limita para esa decisión. Cómo esa ética me sirve para favorecer algunas cosas o a veces simplemente no me deja ciego para otras cosas que son importantes de valorar, ¿cierto? ¿Cómo estoy poniendo al humano por encima o al humano por debajo? Desde dónde estoy tomando esas decisiones? Y eso nos sirve en la vida cotidiana, insisto, y más adelante nos va a servir para pensar en las decisiones en torno a la ciencia, la tecnología y mucho más adelante a la toma de decisiones en la práctica clínica. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Les pareció interesante? ¿Se durmieron? Muchas gracias, profe, muy interesante la clase. Bueno, espero que les haya gustado. Yo sé que algunas cosas van a ser un poquito ladrilludas, pero son conceptos fundamentales, por eso esta clase se llama Fundamentos, porque tenemos que tener algunos conceptos básicos para poder después hablar de toma de decisiones. En el texto que les hice llegar, entonces está sencillito y les voy a hacer llegar otras que son unas copiecitas, pues están digitalizadas para que las tengan y ahí vamos a leer un poco sobre lo que vimos de los sistemas éticos. Ahí van a estar ejemplificados para que tengan los conceptos. Todo esto porque acuérdense que al final hay un parcial final. Entonces, el primer documento y este que les voy a hacer llegar tienen los conceptos de dónde van a salir las preguntas del parcial. Por eso me gusta hacérselos llegar para que los lean y para que tengan después como el fundamento para poder hacerla, pues para estudiar. ¿Listo? Bueno, entonces, pues si ya no tienen más preguntas, nos vemos dentro de 8 días y seguimos entonces con estas discusiones de estos ámbitos de la ética, la moral, la religión y la bioética. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, Gracias, doctora. que estén muy bien, un abracito, se abrigan, qué frío. Gracias, doctor. Bueno, chao. Muchas gracias. Chao, chao.